Ok, Ezequiel, un asambleísta, básicamente fueron aquellos que constituyeron una función del Estado, ¿no? Cuando el Parlamento se convine para formar leyes, se nombran asambleístas que tienen dos funciones, la primera que es legislar, la segunda fiscalizar. Ahora, a este tiempo, y hablando ya concretamente, las leyes han estado estructuradas y han sido hechas, no es que se está inventando una nueva sociedad o están haciendo un nuevo Ecuador. Sencillamente la forma y las costumbres de los ecuatorianos están matizadas en muchas leyes. A mi criterio, los asambleístas en este tiempo deberían hacer una de las atribuciones obligatoriamente, y esta es fiscalizar, porque todos los días se gasta dinero del pueblo ecuatoriano y no necesariamente las costumbres y las leyes del país tienen que cambiar día a día. Por eso el enfoque que pueden tener muchos asambleístas es demasiado básico y elemental. Y la ciudadanía tiene una lectura demasiado básica y elemental al imaginar que un asambleísta lo que tiene que hacer leyes. A mi criterio, los asambleístas lo que más tienen es que fiscalizar, porque el dinero del pueblo ecuatoriano se gasta día a día en la función ejecutiva pública, y es ahí donde se necesita que los asambleístas se comprometan para cuidar que ese dinero esté bien gastado, al contrario de lo que se escucha en las campañas, que siempre se está diciendo que hay que legislar. Pero no se puede inventar un país cada 4 años con nuevos asambleístas. Y haya habido un error al respecto, el imaginario exigir que los asambleístas hagan leyes permanentemente, cuando, como insisto, el tema de la fiscalización ha sido dejado de lado porque a nadie le gusta generalmente ganarse enemigos, ¿no? Puesto que cuando se contabiliza el dinero, cuando se cuenta y se hace auditorías y se hace una función de fiscalización del dinero, generalmente las personas que han malversado o han manejado mal el dinero público se sienten aludidos. Esa es una de las verdades que en el Ecuador lamentablemente no se dicen, ¿no? Es ahí lo que se debe puntualizar. Por el otro lado, el tema de legislar se debe hacer, pero hay que entender que la legislación tiene que ser propositiva y perfectible. No es que un asambleísta de Pastaza o de cualquier provincia o un asambleísta nacional va a inventar una nueva ley. Lo que se tiene es que ir corrigiendo y ajustando, moldeando a la modernidad y al paso de los tiempos las leyes actuales. ¿Por qué? Porque nosotros seguimos bajo esa lógica democrática, y lo que el mundo se espera es que la visión de manejo democrático de un país se sostenga, ¿no? Es por eso que, a mi criterio, los asambleístas tienen menos que legislar y más que fiscalizar. Hablando del otro tema, muchas propuestas han ido y han venido aquí de candidatos. ¿Son lógicas? ¿Son realizables en el tiempo? De lo que he escuchado, si podemos conversar en algunas de ellas. Bueno, el tema legislativo ha sido bien maltratado por el sistema político ecuatoriano. Por ejemplo, el hecho de haber cohibido la posibilidad de presentar un proyecto de ley con financiamiento propio y dejar una atribución al presidente en el cual que él es el único que puede establecer una ley que tenga carácter económico, es haber roto completamente la capacidad legislativa de un asambleísta o de un diputado, como se llamaba antes. Entonces eso es algo que se debe coger y revisar. En el último periodo, en este periodo que fenece, en el cual yo fui honrado con el pueblo ecuatoriano para ser su representante, tuvimos un gran problema. Inclusive me siento cómoda al haber renunciado. ¿Por qué? Porque no había ni cómo fiscalizar. El gobierno, por parte del presidente del Ecuador, dijo que no se debían entregar ningún documento para fiscalizar. Entonces la asamblea ha sido maltratada. No ha tenido en su momento la atribución y la responsabilidad que el ejercicio republicano del Ecuador le compete. Y es ahí donde los asambleístas en su momento han sido la última rueda del coche del sistema democrático, y eso está mal. La máxima representación de la democracia en el Ecuador es la asamblea. Lamentablemente los asambleístas han perdido muchas atribuciones, y muchas de esas atribuciones han sido por lo mentiroso de sus propuestas, porque ni siquiera se ha focalizado y se sabe exactamente a qué se va a ir allá. Y es ahí donde el pueblo de Pastaza tiene una serie de representantes que inclusive han guardado un silencio permanente que ha sido vergonzoso, y otros han ido allá para coger en su momento y coger y terminar negociando sus votos en función de tal o cual ley, y a través de eso beneficiarse privada y económicamente. Eso es una gran realidad que nadie le puede ocultar. Entonces,
yo no creo que en su momento los ciudadanos ahora deban seguir bajo la misma forma trillada de elegir, de decir que un asambleísta lo que tiene que hacer es legislar y yo voy a ver las propuestas. Yo creo que para coger y escoger a un asambleísta, uno tiene que ver su pasado, su vida. Y es ahí donde en su momento debe depositarse la confianza del pueblo de Pastaza. Porque muchos de estos candidatos asambleístas lo que están buscando, ¿sí?, es un acomodo burocrático estatal, ¿sí? ¿Por qué? Porque la vida privada no necesariamente ha sido, ¿sí?, han sido personas que han logrado enfrentar lo difícil que es vivir privadamente. En otras palabras, que no le entregue a uno ningún sueldo mensual. Entonces, esas cosas son las que tienen que valorarse. ¿Por qué? Porque Pastaza se merece honestidad y sinceridad y verdad, ya no más mentiras. El decir que son las propuestas las que valen, yo pienso que uno puede decir cualquier cosa, pero es la vida la que da testimonio de lo que uno ha hecho, y es ahí donde se debe escoger a los mejores candidatos. De las propuestas que se han escuchado, las más mencionadas, el tema de la ciudad universitaria, temas como de los miles de empleos que se van a hacer por el gobierno y sus candidatos que se han hecho acá. De parte de aquí de la provincia de Pastaza, en la asamblea es fácil hacer estos proyectos en la asamblea, ¿a dónde va y se hace estos temas tan rápido como en menos de 4 años? O sea, yo no creo que, por ejemplo, un asambleísta pueda llegar y estructurar una ley a tal punto de que el Ecuador se comience a funcionar alrededor de esa ley. Todo es una concatenación. Por ejemplo, el hecho de decir y encontrar esa triste realidad que tú no puedes hacer una ley que tenga injerencia en la parte económica, ya es una limitante tremenda, es lo que mencionaba anteriormente. Entonces es muy difícil decir que desde la asamblea tú puedes tener un efectivo, ¿sí?, ejercicio de generar empleo. Ahora, la propuesta tal vez que es un poco la más singular de hacer de Puyo una ciudad universitaria, yo no digo que eso esté mal, pero el enfoque de creer que Puyo lo que tiene que hacer es una universidad o hacer crecer una universidad para brindar servicios de hospedaje, de alimentación, de transporte, es perder un poco el objetivo y el valor que tiene una universidad. Las universidades tienen valor desde el punto de vista de su desarrollo intelectual, investigativo y científico. Es eso lo que tiene valor, no más la idea de traer y atraer acá estudiantes que le permitan vivir económicamente a los ciudadanos de Puyo, alquilándoles o arrendándoles. O sea, eso realmente no es que está mal, pero hay que tener las cosas claras. La universidad sirve para el desarrollo tecnológico y científico, porque ahí se investiga. Eso es básicamente lo que se debe empujar desde una universidad. Porque lo otro, los servicios que dan alrededor de eso, básicamente le compete al desarrollo que pueda tener el municipio o el consejo provincial. Entonces es como contraponer objetivos, y generalmente cuando los objetivos no están claros, las cosas no salen bien. Sin embargo, tal vez es una de las propuestas más racionales, porque desde los otros lados lo único que se habla es de ese discurso manido ya, que permanentemente ha permitido que muchas personas que no necesariamente tengan las cosas claras lleguen a ser representantes de la provincia. Y ahí tú escucharás hasta ahora la famosa ley amazónica, que con la ley amazónica han pasado 20, 30 años escogiéndose personas. En lo personal, digo que Pastaza no debería caer en esos temas ya, porque nosotros necesitamos más sinceridad en la política, ¿no? Es una de las cosas que el pueblo ecuatoriano reclama, ¿no? La parte final, Germán, ¿qué recomendaciones, unas otras recomendaciones le daría a los votantes, ¿no? Nos acercamos a la última semana, a la recta final, han escuchado propuestas por todos lados, las diferentes campañas que se han realizado, unas con poco presupuesto, otras con mucho presupuesto. ¿Qué consejo le das al ciudadano bombardeado de publicidad, de pronto de un gran espacio de gente indecisa que no sabe qué hacer? ¿Qué le dirías tú? Yo personalmente le mando mi mensaje, si es que tiene algún valor este mensaje, a los ciudadanos que todavía no han decidido, que no tienen intereses personales, porque hay que aclarar que el Pastaza y Puyo está sometido a los intereses personales porque hay una dependencia política económica brutal que ha hecho que ya perdamos la independencia de pensamiento. A aquellas personas que no tienen intereses, sí, en ningún candidato, yo creo que debemos aprovechar
el privilegio de estar en Pastaza y que podemos identificar cuál es la realidad de cada uno de los candidatos. Y les digo, no voten por aquellos que lo único que están buscando es un empleo de alta jerarquía. Sí, no le crean a aquellas personas que digan que van a generar empleo cuando son desempleados. Y ser desempleado no está mal. El asunto es que no hay que creerle a aquel que dice que puede generar empleo cuando él mismo no ha generado empleo para sí mismo. Y ahí podemos identificar cuántos candidatos de esos hay. El hablar y creer que la parte pública es la única que debe existir es un error. Debemos recuperar la riqueza y la independencia económica de cada una de las familias de Pastaza. Esos son los verdaderos motivos por los cuales deberíamos luchar como sociedad y dejar de lado todas esas retóricas baratas que lo único que le ha traído al pueblo de Pastaza son frustraciones. No va a generar empleo nadie que no haya generado empleo en su vida privada. Eso es una cosa que debe estar clara. Y ahí hay algunos candidatos que valen la pena, que son gente valiosa. Ellos deberíamos depositar nuestra confianza. En lo personal, insisto, no hay que creer a aquellas personas que dicen que van a generar empleo cuando son desempleados. Y por el otro, sí quiero mencionar el hecho. Aquí, en esta elección, se está definiendo que la perspectiva de dos candidatos que son los representantes de la prefectura actual y de la anterior prefectura, lo único que a mi criterio están buscando es generar un escudo de impunidad ante el manejo de las cuentas del Consejo Provincial de Pastaza que no se han podido revisar. ¿Por qué? Porque lamentablemente ni la Contraloría, ni ninguna posibilidad de fiscalización ha llegado a revisar esas cuentas y están ocultas. Y lo que se busca con esta elección por parte de esos representantes es seguir manteniendo eso en la oscuridad total para que el pueblo de Pastaza no vea o no sepa cómo se ha manejado el Consejo Provincial. Yo personalmente no votaría por esas personas porque representan la vieja forma de hacer política de la que la gente de Pastaza está cansada y está fastidiada y está muchas veces alienada, como tú lo dices, Ezequiel, al punto de que ya no se cree en nada y solamente se deja llevar por la propaganda, el marketing y la publicidad.